Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. ¿Utilizáis comandos de consola de Laravel y no tenéis muy claro cómo probarlos? Si ese es vuestro caso, no os perdáis el vídeo de hoy porque os enseñaremos paso a paso cómo hacerlo. ¡Empecemos! El código que pondremos a prueba es el siguiente. Se trata de un comando de consola de Laravel encargado de generar informes de uso de la aplicación. Estos informes están programados para ejecutarse diariamente a las 3 de la madrugada. Además, el comando puede recibir un parámetro opcional con el identificador del usuario, en cuyo caso se generaría un informe de uso específico sobre la actividad de esa persona. Siguiendo las buenas prácticas de las arquitecturas limpias para evitar el acoplamiento a la infraestructura del proyecto, no se llevan a cabo las operaciones en el propio comando, sino que se delegan estas dos acciones a los casos de uso de crear informe uso general y crear informe uso usuario. De este modo se distinguen tres flujos posibles. El primero si se pasara un identificador de usuario y el informe se generara con éxito. El segundo si no se recibiera un identificador de usuario y se generara un informe de uso general. Y por último, el camino infeliz en el que alguno de estos dos casos de uso produjera un error. Vamos pues a crear los tres métodos de test para estos escenarios. Para no alargar demasiado el vídeo, ya hemos creado fuera de cámaras la clase de test y las firmas de los métodos de prueba y ahora vamos a escribir su contenido. En el método de test que verifica la generación del informe para un usuario, lo primero que tendremos que hacer será crear ese usuario en la base de datos para obtener su identificador. Para ello podemos usar las factorías de Laravel sobre las que contáis con una lista de reproducción completa en el canal. Escribimos $usuario igual a el user model, que es nuestro modelo de usuario, factory, create. A continuación debemos ejecutar el comando de consola pasando como parámetro el identificador. Esto se puede lograr desde el código mediante $this artisan. En su interior escribimos el nombre del comando junto con el ID del usuario y además, como muy bien ha sugerido Copilot al autocompletar, las verificaciones que comprobaremos serán dos: que el código de salida sea el 0 con el método assertExitCode, lo cual querría decir que el comando habría finalizado correctamente, y que la salida que se genera por consola conste del siguiente mensaje mediante el método expectOutput. Ejecutamos el test y pasa con éxito. Si quisierais aportar un poco más de semántica al test, podríais sustituir el número 0 por la constante success de la clase command. Incluso podríais utilizar directamente el método assertSuccessful, que es equivalente y actúa a modo de azúcar sintáctico. Otro método interesante de aserción de comandos de consola es el expectOutput2contain. En este caso no comprobaríamos el valor exacto del mensaje de salida de consola, sino tan solo un fragmento de este. Por ejemplo, usuario con ID. Este enfoque es útil cuando el mensaje completo es extenso, abarca varias líneas o incluye elementos como emoticonos que dificultan su validación exacta. Antes de explorar el siguiente método de test, cabe mencionar también que en una aplicación real, otra validación que se debería implementar aquí sería la existencia del informe generado en el sistema de ficheros. Y para ello la solución más fácil pasaría por usar StorageFake de Laravel. Pasamos ahora al siguiente método de test, que sería el que comprueba que se genera el informe de uso general cuando se llama a nuestro comando de consola sin proporcionar ningún identificador de usuario. Este caso es bastante sencillo y seguramente ya intuiréis el procedimiento. Volveríamos a escribir $this artisan y en este caso el nombre del comando iría sin el identificador y repetiríamos las llamadas a assertSuccessful y expectOutput, pero con el mensaje generado informe de uso general. Y el test pasa con éxito. Por último nos quedaría la validación del camino de error. Para forzar una excepción vamos a usar el envoltorio de Laravel para crear dobles de prueba con Mockery. Escribimos $this mock para especificar que la clase que queremos simular es la de crear informe uso general. Usamos una función anónima para recibir la instancia y le decimos que cuando reciba el método invoke deberá lanzar una excepción. Si no entendéis del todo lo que acabamos de escribir, os recomendamos que veáis la serie sobre dobles de prueba que tenemos en el canal. Seguimos ahora con el test y vamos a llamar a nuestro SUT. Escribimos $this
artisan con el nombre del comando sin identificador de usuario, y esta vez el output que esperamos es el de error al generar informe de uso, con el código de salida 1, que es el indicador de fallo. Al igual que hemos visto antes, en lugar de usar el tipo primitivo, podríamos emplear la constante failure de la clase command, o bien el método semántico assertFailed, con idéntico resultado. Ejecutamos el test y se completa con éxito. Además de estas validaciones, el test podría incluir una más que comprobara, por ejemplo, que la excepción se incluyera en un fichero de logs de error, pero no vamos a hacerlo ya que excede la temática del vídeo. Para acabar, eso sí, queremos comentaros que también existen otros métodos de aserción para validar precisamente que no se emitan ciertos códigos de salida o mensajes. En este caso, se escribiría doesn't expect output, por ejemplo, del mensaje generado informe de uso general, y con assert not exit code de success podríamos indicar qué código de salida no se espera. Ejecutamos de nuevo el test y seguiría funcionando. El listado completo de utilidades para usar en los test de consola de Laravel los encontráis en la entrada al respecto de su documentación, si bien en el vídeo se han comentado las más relevantes. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.